Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frente. De nuevo es un placer esta mañana compartir una nueva emisión del programa. A mí todos los programas me gustan. Yo siempre vengo con expectativas todas las mañanas, con expectativas permanentemente para sentirle gusto, para anhelar que aparezcan los primeros rayos del sol, para bañarme, vestirme y venir al programa. Hay días que uno anda un poquito bajado, ¿verdad? Es inherente al ser humano, que es ser humano de vez en cuando no sufre algún tipo de depresión. Todos no queremos que amanezca, queremos quedarnos en la cama, pero eso es raro, es de vez en cuando. Pero hoy no es el día, y hoy es un día especial porque vengo con mucha expectativa. Vengo con mucha expectativa porque sé que no tengo control del tema. Yo por lo generalmente leo en la noche, en la madrugada, si no me siento seguro del tema que voy a abordar, y si no quedo completamente seguro del tema que voy a abordar, me levanto bien tempranito a leer. Como cualquier ser humano, también le temo hacer el ridículo, y por eso me preparo. Pero hoy es un día, y a pesar de que no he leído sobre el tema, que no tengo control sobre el tema, me entusiasmó el título del programa. Dije yo, con esto basta. Nuestros médicos me van a ayudar a salir del tema y a estar como cualquier televidente, con la diferencia que yo voy a moderar, porque estoy a la expectativa sobre el título del programa: la pandemia vista a través de la óptica médica y no de la angustia o el temor. Mire qué bien tema. Yo me sumo hoy a los televidentes que voy a escuchar con atención, a los médicos presentes de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, SOMI. La pandemia vista a través de la óptica médica y no de la angustia o el temor. ¿Qué les parece? ¿Y en qué momento nos viene el tema? Porque ahora, con esto de la reapertura económica, aunque esta semana estamos en fase cero de preparación, nuestras empresas, ahora que salgamos a las calles, que conste, ¿verdad? Seguimos en cuarentena porque vamos a salir. No obstante que las empresas ya el lunes 8 comienzan a reactivarse, vamos a salir nosotros siempre condicionados al último dígito de nuestra identidad. No se pierda en eso. No es que a partir del lunes del 1 en adelante, o de 0 del 1 al 0, del 0 al 1 es que todos vamos a salir. No. La cuarentena va a seguir. No se pierda usted en ello. Solo que nuestras empresas van a empezar a abrir gradualmente. Se están preparando esta semana. El 60% en las regiones donde no haya mucha incidencia de la pandemia y con menos densidad poblacional. 60%. Con ese número de trabajadores van a comenzar nuestras empresas el próximo lunes. Con 60% de sus planillas de colaboradores o trabajadores y que haya menos densidad poblacional. Que no haya mucha incidencia de la pandemia. La región 2 son las que están en término medio. No es que no hay mucha incidencia, pero tampoco hay mucha incidencia. Tienen una densidad poblacional no en los extremos, ni poca ni mucha. Esas van a comenzar con el 40% de los colaboradores el próximo lunes trabajando. Y
hay 13 ciudades, incluidas Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hay bastante incidencia de la pandemia, donde hay mucha densidad poblacional. Esas solo van a comenzar con el 20% de los colaboradores. Así está la cosa. Y además, el resto de la población tiene que esperar el último dígito de su identidad para poder salir. Ojalá que lo respetemos. Mire, y después de tantas lecturas, porque tememos que después de que la incidencia bárbara fue en Europa, luego en los Estados Unidos, los expertos temen ahora que América Latina se convierta en el principal foco de la pandemia. Ayer en España no hubo muertos. Después que tenemos más de 2 meses, que 1.200, que 1.500, que España rompió el récord hoy de muertos en una sola jornada, que luego competía con Italia, que luego competía con Gran Bretaña. Así estuvieron los países europeos, con una cantidad de muertos diaria que yo no me quiero imaginar 1.000 muertos diarios por esta pandemia en Honduras. Nos descontrolamos todos. Pero entonces ahora le toca el problema a América Latina, porque hubo irresponsabilidad, tenemos que admitirlo. Bolsonaro, que no creía en el COVID, diciéndole a la gente, salgan, no podemos paralizar la economía. A Manuel Andrés López Obrador con la misma tónica, salgan, no podemos debilitar nuestra economía. Daniel Ortega, hasta ahora es que le está cayendo el 20 a Daniel Ortega. Miren, en Nicaragua entierran muertos hasta en la madrugada. En Nicaragua nadie muere de COVID, sino que es una neumonía, un problema base que tenía usted, una enfermedad base. Pobrecito Nicaragua, realmente, de la manera como ha manejado esta pandemia. Nosotros no es que hemos sido perfectos, hemos tenido lagunas también, hay que reconocerlo. Hemos tenido lagunas porque ningún gobierno estuvo a la perfección en el manejo de este asunto. Quizá algunos fueron más previsores y hay que reconocerlo también, ¿verdad? El ejemplo lo tenemos en Costa Rica, Alemania, aunque ya Alemania se está acercando a los 10.000 muertos. Pero bueno, retomemos el tema. América Latina va a enfrentar lo peor de repente en los próximos días. Por eso el tema de hoy es bárbaro. Y que me repita, por favor, la premisa, la señorita periodista Gabriela Andino. Gabriela. Gracias, licenciado. Buenos días. Le recordamos el tema de este martes: la pandemia del COVID-19 vista a través de la óptica médica y no de la angustia o el temor. Le invitamos a que pueda participar con nuestros invitados en nuestro foro este martes a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. Repitamos, por la favor, pandemia del COVID-19 vista a través de la óptica médica y no de la angustia o el temor. Ok. Miren por qué es perfecto. Es perfecto porque si se reabre la economía, se nos permite salir en función del último dígito. Tenemos que andar con una actitud diferente, pero siempre siendo rigurosos con la mascarilla, con el lavado de manos. Miren lo que me envió el doctor Mario Pineda. Mario Pineda está enfermo del COVID-19. A Mario y a todos los enfermos del COVID-19 les deseo su pronta recuperación. A mis colegas periodistas enfermos les deseo una pronta recuperación, que no compliquen su salud. A todos los que están enfermos y que todavía tienen fuerza para ver la televisión y que nos están viendo. Ayer Mario Pineda me envió el siguiente mensaje desde su residencia o de un hospital, realmente que no sé dónde está Mario. Yo estaba en el noticiero en la noche y me dice: buenas noches, licenciado Renato, use la mascarilla aún en su noticiero. Mire que un error de repente, ni cuenta me di dónde y cuándo salí positivo. Por favor, no se exponga. Uno entiende hasta que le pasa, y mande a hacerle a todos sus equipos de periodistas la PCR, me dice. Las rápidas no son creíbles, Dios le cuide. ¿Ve? Le respondí anoche mismo, pero no le envié el mensaje, hubo un olvido. Así que muchas gracias por su consejo, doctor.
Y yo confío, doctor, y tiene toda la razón, es que ya uno con la mascarilla, el audio de voz no es igual, y a mí me gusta que la gente lo escuche, lo comprenda uno todo lo que dice, pero no sé si es un error posiblemente que estoy cometiendo, pero también me arriesgo porque sé que aquí está todo higienizado, mis compañeros todos están protegidos, a uno lo desinfectan cuando entra al canal, los zapatos, el vehículo, hay gel por todos lados, y de repente por eso me arriesgo un poquito, pero su consejo siempre es oportuno. Doctor Mario Pineda, le digo que me conmovió cuando me dijo, mire que un error me dice, de repente me pone puntos suspensivos, ni cuenta me di dónde y cuándo salí positivo, me dice. Por favor, no se exponga. Bueno, ahora que vamos a rehabilitar la economía, tenga en cuenta esto, por favor. Les presento a Monseñor Ángel Garachana, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, antes de dialogar hoy sé que va a ser un buen frente a frente con los médicos, para que nos informe sobre los cultos religiosos ya muy pronto. Monseñor Ángel Garachana, sé de su actividad, sé de su agenda diaria apretadísima, por eso le agradecemos su comparecencia cuando le hacemos las invitaciones a Frente. Ayer la Conferencia Episcopal emitió un comunicado, vale la pena que le recordemos hoy a toda la feligresía católica cómo, cuándo comienzan ya los cultos religiosos en las iglesias. Adelante allá en San Pedro Sula. Hemos publicado el protocolo de la Iglesia Católica para el culto, la liturgia católica. Es un protocolo que ha sido trabajado desde hace más de un mes. Creo que el primer texto que enviamos a una pequeña comisión de la mesa multisectorial es como del 8 de mayo. Y en diálogo con ellos se ha ido trabajando hasta llegar a este momento. De tal manera que pensábamos que ya se iba a abrir el día 1, pero las últimas indicaciones del gobierno nos señalan que esta semana, del 1 al 8, sea una semana de mentalización de los sacerdotes, de explicar a los fieles la normativa, de preparar todos los insumos en el templo, todos los requisitos, y que ya el lunes 8 podamos empezar con lo que llamamos la primera etapa de la apertura de los templos. Porque la Iglesia como comunidad de creyentes nunca ha estado cerrada, más bien ha estado muy viva en las familias, ahí se ha vivido la Iglesia doméstica. Esta primera etapa de las 4 que contemplamos es la más restrictiva, la que tiene más condicionantes. ¿Por qué? Porque solo se permite la asistencia a aquellos que según la normativa del Estado pueden salir. De manera que no es que se abren para que vaya el que quiera. En esta primera etapa, solo aquellos que según su número salen al mercado, salen al banco, etcétera, que puedan ir también a la iglesia a rezar, a confesarse, a tener un tiempo de visita al Santísimo Sacramento y a participar en la misa según los horarios y según los templos que poco a poco se vayan abriendo. Así que es una medida muy restrictiva, pero creemos que cumpliendo los requisitos del protocolo no va a ser foco de infección, y de esta manera a nuestros fieles que ya llevan 2 meses y medio sin poder participar en los sacramentos damos la oportunidad de alimentar también su vida cristiana con la participación en la liturgia de la Iglesia. ¿Los horarios quedan a discreción de cada párroco, Monseñor? Los horarios de la misa quedan a discreción de cada párroco, pero la apertura de los templos estamos sometidos a los horarios que ponga el gobierno. El último comunicado habla de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Quiere decir que nadie puede poner una misa a las 5, porque entonces será a las 4 para que los fieles al terminar
puedan llegar a sus casas antes de las 5. Ese horario lo pone cada párroco porque la realidad de las parroquias es muy distinta en el centro de la ciudad, barriadas marginales, zonas rurales. El párroco que conoce la realidad con sus fieles es el que determina los horarios más apropiados. Indistintamente del tamaño de la iglesia, ¿hasta cuántas personas se permitirá? Estamos siguiendo el criterio que ha dado el gobierno, pero el más restrictivo. Al comienzo hablaban de las 3 regiones y cómo la región 1, que es la menos poblada y la menos contagiada, puede participar la población en las actividades laborales hasta un 60%. Nosotros hemos asumido la más restrictiva, de manera que en esta primera etapa no puede nunca pasar del 20% de la capacidad. Una iglesia que quepan 100 personas bien sentadas, solo pueden asistir 20 y guardando la distancia. De 1,5 metros, 2 metros, derecha, izquierda, de adelante y atrás. No han hecho ningún acondicionamiento. Sí, no, le preguntaba, sí. y no se olvide de lo que me iba a decir cuando lo interrumpí. ¿No han hecho acondicionamientos especiales en las iglesias? Sí, cada párroco, bueno, la apertura la decide y la aplica cada obispo. El protocolo es aprobado por la conferencia, sí, pero luego cada obispo es el responsable en su diócesis y él es el que aplica. Hay algún obispo que ha dicho, yo voy a esperar 2 semanas porque la situación de mi diócesis me lo pide. Sí. Cada obispo entonces lo va aplicando. De acuerdo con los párrocos, según la situación. Hay parroquias de mi diócesis, de Tegucigalpa, que ya he visto, que están haciendo todos los preparativos, de manera que la colocación de las bancas, la colocación del pediluvio, la colocación para los gel, la señalización de las bancas para que haya uno y a los 2 metros el otro, la distancia en el pasillo para ir a comulgar, todos esos preparativos tienen que estar hechos durante esta semana para que cuando se empiece el día 8 esté todo organizado. Pero también te añado, Renato, que ya se han hecho lo que se llama como la experiencia. En Tegucigalpa, en una parroquia, digamos, de un cierto nivel y una parroquia completamente suburbana, se ha hecho la celebración para ver cómo se realiza y no ha habido problemas. Es decir, que ya se han hecho unas prácticas para ver si tal como lo tenemos organizado se cumplen los requisitos y el resultado ha sido positivo. ¿Usted ya determinó ahí cuántas misas diarias y en qué horarios, monseñor? Yo voy hablando con cada párroco, porque este párroco me dice, yo no voy a abrir esta semana, tengo que prepararlo todo. Voy hablando con cada párroco, con el párroco de la catedral, el párroco de San Vicente de Paúl, párroco de Medina, etcétera, y con cada párroco vamos concretando. Y si alguno me dice, ahora en mi parroquia no es el tiempo, yo lo que le insisto es, entonces no lo dejes estar. Tienes que formar a la comunidad, motivarlos para que se pueda abrir el templo. Con mucha prudencia en esta primera semana. No queremos de ninguna manera que sea como una asistencia masiva. No lo va a ser, porque solo pueden ir a la misa o a la iglesia aquellos que tienen permiso de salir según el último dígito de su documento de identidad o pasaporte, etcétera. Por tanto, es un grupo muy reducido el que cada día puede asistir. Así que de ninguna manera habrá como aglomeramiento, que es una de las causas precisamente del contagio. Serán números muy reducidos, muy controlables y creo que no habrá problemas graves. De todas formas, estamos en comunicación para si en algún lugar surgiera un problema, que se me comunique para que lo hagamos lo mejor posible, porque nuestro deseo sí es abrir los templos, pero con mucha prudencia, con una manera muy restrictiva en esta primera etapa, con muchas garantías de que se van a cumplir las normas y no va a ser causa de un incremento de los contagios. ¿Algún sacerdote se ha enfermado de coronavirus, doctor? Perdón, es que estaba pensando en los médicos, estaba pensando en el tema que viene. Pero usted es un médico del alma. Usted es un médico del alma, así es. ¿Algún sacerdote se ha contagiado del virus hasta el momento? En San Pedro Sula
sí ha habido un caso, pero un contagio muy leve y no tuvo ninguna consecuencia porque una doctora personalmente lo atendió y en vez de esperar al resultado del análisis, que desde que se lo hicieron le dijeron que a los 8 días volviera, en vez de esperar, la doctora vio que los síntomas eran claros y empezó el tratamiento. De manera que a los 2 días del tratamiento ni tenía fiebre, ni malestar, ni nada, pero ha cumplido todos los requisitos. No ha sido entonces un contagio grave, pero sí a los sacerdotes, todos los obispos les hemos indicado que tengan ese espíritu de servicio, de amor, de entrega, especialmente en la atención a los pobres, distribución de alimentos, pero que al mismo tiempo sean prudentes. Generosidad, entrega y prudencia, compaginar estos 2 aspectos. Fuera de ese caso en San Pedro, en el resto del país no ha habido ningún sacerdote caído o recuperándose en este momento. Que yo tenga conocimiento, no. O que me hayan comunicado los obispos, no conozco. ¿Cómo han estado? Cuéntenos un poquito de la vida de los sacerdotes en este confinamiento que ha habido en el país, Monseñor. Pues los sacerdotes han estado en sus casas, yo mismo aquí estoy en el obispado con otro sacerdote, de aquí no salgo para nada, solamente para la misa dominical en la catedral, sí confinados en nuestras casas, pero al mismo tiempo muy activos a través de estos medios y redes de comunicación social. De manera que los fieles han sentido que no están solos, que como dijo el Papa Francisco a los sacerdotes de Roma, gracias sacerdotes de Roma, porque ustedes no han sido de esos que ven venir al lobo y se marchan y abandonan el rebaño. Hemos estado muy presentes en comunicación con los fieles, de manera que a través de la transmisión de las misas, por las radios o por Facebook, a través de mensajes, a través de oración, etcétera, una presencia muy sentida, animando, consolando a los fieles, insistiendo en el cumplimiento de las responsabilidades civiles, sociales. Ese es un aspecto que yo he pedido a los sacerdotes. Insistan a los fieles en que seamos responsables, que cumplamos la normativa, por amor a Dios, por amor al prójimo para no contagiarlo, incluso por amor a uno mismo. Y también han organizado en las parroquias con los grupos de laicos más entregados en el área social lo que es ayudas económicas, más que ayuda económica en efectivo, ayudas sobre todo con la alimentación. Ha habido toda una red de coordinación para que en las parroquias se diera como esa ayuda, que el pobre ayuda al pobre. Y hoy tengo un poquito y te ayudo a ti, mi vecino, esa ayuda de base. Pero al mismo tiempo nos han llegado diversas ayudas de alimentos que hemos coordinado su distribución en las parroquias y los responsables, los párrocos, con sus equipos de pastoral social. Así que la experiencia ha sido de encerramiento, pero ha habido una comunicación con los fieles y también ha habido tiempo, oportunidad de más oración, de orar, de estar cerca de Dios, de suplicarle. Yo mismo pues lo he experimentado, más tiempo de estar en oración y orando por este pueblo que Dios me ha confiado, porque en verdad este es el presbítero, el obispo que ama mucho a su pueblo, el que ora también por su pueblo, como hacía Jesús. Esta es así muy resumida la experiencia que hemos vivido en este tiempo de cuarentena, que ya son 2 meses y medio casi. Y a través de usted yo felicito a todos los sacerdotes, me consta, doctor, Monseñor, el trabajo organizacional en las comunidades que han tenido los sacerdotes. Me consta, lo he visto, cómo tienen las bolsas con productos para entregárselo a la gente más necesitada. Lo que usted está diciendo, usted es un hombre de Dios, no tengo por qué decir yo corroboro o a mí me consta lo que está diciendo. Me consta por lo que he visto, es decir, no pongo en duda nada de lo que me está diciendo. He visto cómo han organizado a los municipios para enfrentar la pandemia. He visto a los sacerdotes cómo han estado palmo a palmo con los alcaldes y con los grupos que organizan en los pueblos, definiendo parámetros para que nadie se contagie. Y eso me conmueve, me alegra, me satisface ver esa actividad
más allá de la oración, que es básico, lo hacen todos los días, ver ese compromiso de sacerdotes como el de mi pueblo. Mauricio Mayorga es un sacerdote que vino de Santa Ana, El Salvador, y ahí lo tenemos de cura en el pueblo, y con la bandera y con un compromiso enorme con la gente y con los más humildes. Así que todo lo que usted dice, yo lo he visto, por eso le digo a Honduras, me consta de ese compromiso, de esa actitud de los sacerdotes. Y ya para finalizar, Monseñor Ángel Garachana, ¿cómo valora la forma en que hemos manejado la pandemia desde el sector público y el comportamiento que como sociedad hemos tenido? Bueno, hay una primera apreciación del trabajo del gobierno, porque, como decíamos en nuestro comunicado al comienzo del tiempo pascual, en este momento tiene que haber una dirección y coordinación. Creo que sí ha habido una dirección y la coordinación de tantos sectores. Ciertamente es mejorable, hay sus críticas a la forma de llevarlo del gobierno, hay diversidad de opiniones, pero básicamente creo que hay una dirección, hay una coordinación con los otros factores. Un ejemplo es esto que se está llamando la mesa multisectorial, donde eso están diversas instituciones de todo tipo y se está dialogando en orden a unos protocolos diversificados según la naturaleza de la institución, sea el trabajo, sea el transporte, sea lo religioso. Entonces hay esa actitud positiva y creo que hay apertura para ir aprendiendo y para ir mejorando. Los medios de comunicación hayan estado también, como se dice, al pie de la realidad, y como decía yo a los periodistas en el mensaje que les envié en el Día del Periodista, ustedes ahí encarnados en la realidad, viviendo la realidad, alegrías, sufrimientos, esperanzas de nuestro pueblo e informando. De hecho, pues son varios los periodistas que también se han contagiado. A ellos les envié mi saludo y mi oración. Ahí están, en primera fila de la información y de la formación, porque ustedes también van creando una manera de sentir, una manera de pensar. En cuanto a la ciudadanía, la obediencia a las normas que se han dado no ha sido igual en todos los sectores. Yo comprendo que no es lo mismo quedarse en casa cuando tienes una casa digna que quedarse en casa cuando apenas tienes casa, cuando son casitas muy humildes, muy pobres, en los lugares pues de los bordos, barriadas marginales, etcétera, un número grande de personas, mucho calor, sin aire acondicionado. Quedarse en casa es mucho más difícil y quizá aquí es donde está un poco la deficiencia, en que la obediencia a las indicaciones que se han dado, a mi parecer, no ha sido todo lo que se hubiera deseado. Ha habido fallos, ha habido limitaciones y de ahí que sigamos insistiendo en este aspecto, la responsabilidad social que tenemos todos, porque aunque hagamos protocolos, es decir, normativa, si no hay conciencia y responsabilidad personal, de nada sirve. Las leyes están ahí, pero lo decisivo es el comportamiento de las personas, la conciencia ética social de las personas. Y aquí es donde yo pondría la insistencia cada vez más. A todos los que me están viendo y escuchando, seamos responsables, cumplamos la normativa, pero no porque esté mandado o por miedo, cumplámosla por motivación interior, por convicción moral, porque mi comportamiento tiene influencia en el comportamiento de los demás. Así que yo uniría estas dos palabras, protocolo y responsabilidad personal social. Esta es mi valoración así brevemente de nuestra realidad. Ya la economía se abre a partir del próximo lunes, gradualmente siguiendo protocolos. Se están preparando nuestras empresas. ¿Ve con satisfacción o con cierta incertidumbre la apertura económica que tendremos ya? 20, 40% de planillas de trabajadores trabajando dependiendo de la región. Veo que usted conoce muy bien ese protocolo. ¿Cómo lo valora? Y con esta sí concluye, porque sé que usted va con su agenda y yo voy con la mía aquí en Tegucigalpa. Muy bien. El que se hayan abierto estas realidades y están los protocolos no deja de suscitar alguna preocupación. Es algo así cuando yo salgo a la calle y voy por San Pedro Sula. Bueno, tengo que tener cuidado
que cómo cruzo la calle, etcétera. Es decir, peligros hay. En la apertura, peligros hay. De ahí los protocolos para que no caigamos en el peligro, pero hay peligros. Estemos atentos a no caer en ellos y cumplir la norma. Si yo cruzo la Tercera Avenida por cualquier lugar, tengo el peligro de que me arrolle un carro. Pero si cruzo por el semáforo, bueno, tengo la seguridad, está en rojo para los carros, no va a haber ningún loco que me lleve por delante. Es decir, hay peligro, pero de ahí la vigilancia, no el temor, no el miedo, sí la vigilancia, la prudencia y la responsabilidad para que esta apertura no lleve a un crecimiento de contagio. Son las dos líneas, a mi parecer, que hay que equilibrar. La salud, el cuidado de la salud y la economía, el desarrollo, para no caer en una miseria, en grandes necesidades. Equilibrar las dos líneas. Creo que es posible, pero es posible desde una normativa, desde una prudencia y desde una responsabilidad. Muchas gracias, Monseñor Ángel Garachana, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, por hacernos este tiempito para Frente a Frente aquí de Televicentro. Que esté bien, Monseñor, que esté bien. Gracias a ti, Renato, por esta oportunidad. Te he escuchado que te levantas con alegría, con entusiasmo. Me gusta que empieces el día con gran ilusión. A que también has dicho, y algunos días estoy un poco bajado. Eso nos pasa a todos. Pero así es. Cuando nos levantemos así, ánimo, empecemos el día dando gracias a Dios para cumplir nuestras tareas y así que cada día sea un día de gracia, un día de bendición y un día de amor a Dios y al prójimo. Gracias, Renato. Y no sé si le pasa a usted cuando tose así porque algo se trabó, ya queda uno, ¿estaré o no estaré? Ya con un cierto olorcito de cabeza ya uno piensa lo peor. Bueno, ya uno nos viene el pensamiento, pero ya está el tema que a continuación, desde el punto de vista médico y no desde el miedo. Ese es interesante, el programa de esta mañana. Así es. Hay que escuchar a los médicos. Muchas gracias. De la orientación del programa. Gracias a ti, Renato. Buen día. Gracias y buen día, Monseñor Ángel Garachana. La pandemia vista a través de la óptica médica y no de la angustia o el temor. Hoy, con distinguidos profesionales de las ciencias médicas, aquí en Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro. En unos minutos. Frente a Frente presentó el tema del día. Le recordamos el tema de este martes, la pandemia del COVID-19 vista a través de la óptica médica y no de la angustia y del temor. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Admito que yo soy el primero que estoy a la expectativa de esta temática, la pandemia del coronavirus vista a través de la óptica de la ciencia, de los médicos, hombres y mujeres, y no de la angustia y el temor. El tema me agrada, me satisface, por eso estoy tan risueño hoy. Así que le doy la bienvenida a la doctora Elga Codina, que es la presidenta de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todos los televidentes a nivel nacional de su programa Renato Frente a Frente. Bueno, aquí la producción me tiene dos presidentes, o sea que me tiene la presidencia oficial y un presidente paralelo. Él es presidente del Comité Científico de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna. Presidente del Comité Científico, ya decía. Sí, sí. Es una broma. El doctor Lorenzo Díaz. Doctor, cuánto placer y es un honor que usted esté con nosotros de nuevo. Sí, muchas gracias, Renato. Voy a usar siempre sus palabras. Usted habló de que se levantaba con mucha alegría. Y sabe, cada una de las personas que hoy nos está viendo despertó, porque en el mundo muchas personas hoy no despertaron. Sí. Muchas personas tenían 5 familiares, pero uno de ellos ya no se despertó. Entonces, tenemos una gran bendición de poder estar acá sentados hablando de esperanza, hablando de una enfermedad, pero desde la óptica de nosotros, sin temor y sin ansiedad. ¿Por qué? Porque ya llevamos casi 150 días conociendo que estaba el virus antes en otro país y ahora está con nosotros. Entonces,
el programa va a estar interesante. Estoy Renato. seguro. Espero que a la gente les sirva lo que les vamos a platicar. Y también hay otro presidente que tiene que presentar ahí. Hay otro... Vicepresidente. Ya, el doctor Haroldo. ya es mi estimado amigo, el doctor Haroldo López. El doctor Haroldo López, vicepresidente de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna. La doctora Elga Codina es la presidenta y el doctor Lorenzo Díaz es presidente del comité científico de esta sociedad. Doctor, bienvenido, buenos días. No le digo que lo hice madrugar porque yo sé que usted desde muy temprano tiene una agenda apretadísima. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez. Encantado de la invitación de poder compartir la mañana de hoy algunos aspectos, alguna visión muy particular, pero creo que engloba gran parte una óptica de nosotros los médicos. Como bien lo dijo Lorenzo, solo que estemos aquí ya es una bendición. De hecho, tenemos que ver el día diferente. Estamos próximos a una reapertura desde el punto de vista económico que conllevará ciertas medidas de seguridad. Creo que el no tener miedo a veces puede ser perjudicial o a veces tener miedo también puede ser favorable. Lo decía Monseñor Ángel Grachán hace un rato. Si va a cruzar una calle y sabemos que tenemos que cruzarla por la esquina donde hay semáforo porque me da miedo pasarlo en medio de la calle, entonces hagámoslo de esta forma. A esto me refiero, pues a veces el miedo también no es perjudicial siempre y cuando le saquemos provecho. Y esperamos en estos siguientes minutos pues poder compartir y dar un punto de vista. Pero hay otro tipo de miedo que es dañino. Hay otro tipo de miedo que es dañino. Entonces, miren, en este momento que el mundo se contagió de este virus, que ya vamos con más de 6 millones de casos positivos, que nos estamos acercando a los 400,000 muertos. Solo nosotros ya tenemos más de 200 decesos. Ya creo que superamos los 5,000 a 6,000 casos positivos. Más de 5,000. Más de 5,000 casos positivos. Mi gran pregunta hoy, ¿cómo ver la pandemia? ¿Cómo ver este COVID-19 sin angustia y sin temor? Esa es la gran pregunta. Y será la presidenta de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna la primera que me responda. ¿Cómo ver sin angustia, sin temor, sin miedo esta pandemia? Después de la pausa comercial, porque quiero que en este sector del set haya profunda claridad y la doctora no la tiene. Así que estoy convencido que cuando regrese de la pausa tendremos la luz adecuada, luz física y luz desde el corazón de los médicos para toda Honduras. Bueno, la pregunta, Gabriela, léame usted la pregunta, repítame la pregunta y ya luego yo le hago una pregunta directa aquí a la doctora Elga Codina. COVID-19 vista a través de la óptica médica y no de la angustia o el temor. Ese es el tema de hoy martes. La pandemia del COVID-19 vista a través de la óptica médica y no de la angustia o el temor. Ahora, ¿cómo no sentir angustia y temor sabiendo que hay casos que se complican? El problema es que hay casos que se complican, ¿verdad? Y estos casos se traducen en muerte. Entonces, aquí vamos, directamente. ¿Cómo no sentir angustia ni temor? Por favor, doctora. Sí, el propósito de nosotros de venir aquí a este programa es hacerles ver cómo nosotros los médicos vamos a enfrentar la nueva forma de vida a la que vamos a empezar ahorita, sí, ¿verdad? No es que estemos olvidando la realidad a la que nos estamos enfrentando. Esto es paralelo. Nosotros siempre hemos estado en una realidad bastante difícil, precaria, pero aún así hemos estado trabajando. Sí. Hemos dado la cara, hemos resuelto el problema. Vea cómo empezó
los porcentajes de mortalidad en esta pandemia y vea cómo hemos ido entendiendo una enfermedad nueva para todos nosotros, hemos ido aprendiendo de ella, hemos ido obteniendo experiencia, hemos ido leyendo, conociendo, empapándonos, estudiando, de tal forma que en la actualidad los porcentajes de mortalidad son menos, a pesar de que las salas están llenas, a pesar de que el trabajo ha sido arduo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Prepararnos. Nos hemos preparado para que sin miedo, con respeto, yo lo que les propongo es respeto. Se están haciendo manuales de protocolos a seguir para cuidarnos, para protegernos, para evitar el contagio, para detener lo que ya está avanzado. Y lo que tenemos que hacer es respeto a estos protocolos, ¿verdad? No es con miedo, es con conocimiento y con respeto. De esta forma, nosotros hemos enfrentado la pandemia. Nosotros la agarramos con miedo, seamos realistas. Y en algunas circunstancias, pues nos tambaleamos, ¿verdad? Porque el ser humano es un ser biopsicosocial. Nuestra parte psicológica no la podemos apartar de nuestra parte inteligente. Hay casos que nos conmueven, casi que podría decir que todos los casos nos conmueven, pero inmediatamente nosotros decimos, no, bueno, voy con el otro, tengo que mostrar otra actitud. Y usted vea cómo hemos podido sobrellevar toda esta situación nueva para el mundo, no solo para nosotros, y aquí estamos, pues, ahí estamos la mayoría. Hemos tenido una sola pérdida de una médica, y con mucho dolor, la hemos llorado, pero hemos seguido adelante, no hemos bajado los brazos, nos hemos ofrecido para Honduras, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros venimos a mostrarles, qué es lo que hemos hecho, cómo hemos trabajado, cómo nosotros hemos actuado y sobrellevado esta pandemia, con el objetivo de enseñarles. También hemos hecho mucha educación virtual a los pacientes, a la gente en general, no digamos a los médicos. El Colegio Médico ha optado por capacitar a sus médicos. Nosotros ya tenemos una súper especialidad en COVID. Nosotros manejamos el último artículo que está saliendo en las redes, en la literatura médica, en la mejor revista. Entonces, tenemos una súper especialidad en COVID. Ya nosotros manejamos la noticia de todo lo que está saliendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para afrontar con conocimiento y con respeto lo que se nos está imponiendo. Y para esto hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Porque yo he visto muchas veces que le dicen, tiene que pararse ahí, ahora tiene que poner la mano, ahora le voy a tomar la temperatura, ahora pase con cuidado, le damos tanto tiempo para que haga tal cosa, dele tiempo a las demás personas, no esté tocando todo. Entonces la gente dice, ay, eso no me está gustando. Ni modo, aquí necesitamos paciencia, conocimiento y una mente positiva para empezar a llevar esto, porque personalmente no considero que era el momento de empezar a la vida normal, que no va a ser tan normal como dicen, vamos claro. Gradualmente irnos integrando, pero ya nos lo dijeron que lo tenemos que hacer, entonces ahora ya estamos subidos en la mula, como dice, tenemos que jinetearla y tenemos que hacerlo bien, porque esto no terminó aquí, esto continúa, tenemos que seguir cuidándonos, no sabemos por cuánto tiempo, pero por lo menos por todo este año. En otras palabras, y ahí me disculpa que yo diga en otras palabras, pero es que quiero hacer la repregunta ahora al doctor Lorenzo Díaz. Ustedes que están en la primera línea de batalla, luchando contra esta enfermedad, vencen los temores, vencen los miedos, simplemente protegiéndose y siguiendo los protocolos que ustedes saben evitarán contagiarse del virus a pesar de estar ahí tratando a los enfermos. La única manera es con respeto. Es decir, se vence el miedo, se vence el temor con respeto y guardando las medidas que uno sabe debe tenerlas presentes y aplicarlas para evitar el contagio. Saben, cuando uno está dentro de un hospital, cuando uno está dentro de una emergencia, desde todo tiempo ya lo hemos vivido, conviviendo con la alegría y con la tristeza a menos de 30 centímetros, diciéndole a alguien, lo lamentamos, su paciente falleció, o su paciente no va muy bien,
pero 30 centímetros después tenemos que decirle a alguien, vamos bien, se está recuperando su paciente. No trabajábamos, sabe, licenciado Renato, protegiéndonos. Trabajábamos sin armadura, trabajábamos sin protección. Esto nos está dejando un gran mensaje a los médicos, y es que si queremos nosotros estar saludables y si queremos dar una atención responsable, porque ya lo sabíamos, que de un paciente a otro se pueden pasar las enfermedades. Entonces ahora estamos trabajando, lavando nuestras manos con más conciencia, usando el gel, protegiéndonos con mascarillas y con lentes y bata. Es sumamente incómodo pasar 6 horas, ¿saben?, vestido con esa bata, pero lo estamos haciendo por ustedes. Estamos trabajando desde el primer día en que comenzó la pandemia. Ya tenemos otro montón de enfermedades. Por eso nosotros hemos venido acá a decirles que deben ser prudentes, que deben ser obedientes y que deben ser responsables. Porque si ustedes se cuidan, nos cuidan a nosotros. Si ustedes se enferman, recuerde que las salas están llenas. Entonces, recuerdo cuando venimos el 2 de febrero y dijimos, si esperamos a que el Estado nos resuelva todos nuestros problemas y nosotros nos dejamos enfermar, peor nos va a ir. Entonces, ¿qué nos queda? Cuidarnos, que usted use gel, que luego en los otros ambientes usen mascarilla, que cada uno sea responsable y si se siente enfermo lo diga, porque también hemos experimentado eso, que muchos de los pacientes, por temor a ser catalogados, no nos están contando la historia completa. Entonces hemos aprendido también a sacar información de los pacientes de otra forma. Pero nuestra profesión es una bendición y es tan linda porque convivimos con lo triste y con lo alegre en segundos. Entonces, estamos acá para eso, para mostrarles que estamos trabajando rodeados del virus, estamos trabajando rodeados de personas enfermas, pero nuestros ojos, que son los que se ven ahora, deben reflejar esperanza, no temor. Porque tenemos que aprender, como lo decíamos antes fuera de cámara, a empezar a leer las miradas, a entender las miradas, a entender los gestos, porque son las únicas cosas que nos quedan, ya nadie nos puede leer los labios. Desde luego, y yo creo que con esto vamos a ayudar mucho a concienciar a nuestra gente. Son miles de médicos los que trabajan, son miles de médicos los que están expuestos a contagiarse, ¿verdad? Lamentablemente murió una doctora. ¿Y han muerto enfermeras? Sí. Han muerto enfermeras. Sí. Pero es un número reducido. Es un número reducido en relación a los centenares de médicos que están trabajando todos los días en los hospitales o en una consulta externa. Así que ahí también hay riesgo. O en la clínica privada, ahí hay riesgo. Llega un paciente, toca una superficie y si tiene el virus, deja el virus, hay un ligero descuido y el médico se puede contagiar, la enfermera también se puede contagiar o cualquier otro personal sanitario. Ahora, mi pregunta es, y esto va para que reflexionemos todos los hondureños, ahora que estamos a punto ya de abrir nuestra economía, que en cualquier momento nos dicen, bueno, el transporte público queda habilitado, que en cualquier instante nos dicen, los niños regresan a las escuelas, regresamos presencialmente a las universidades. Imagínense cuando eso ocurra, ¿verdad? Porque son vectores bárbaros. ¿Cómo es que hay poquísimos médicos, que los hay, y a ellos nuestro permanente agradecimiento, a las enfermeras y a todos los trabajadores? En relación al número de médicos, de enfermeras y de trabajadores de la salud, ¿cómo es que hay pocos contagiados y estando en la primera línea de batalla? Y estando ahí, en esa línea de fuego. Ahora comprendo lo que usted dijo, porque somos respetuosos de las medidas, nos protegemos, nos lavamos las manos, ahora somos más conscientes, dijo usted, estamos más comprometidos con esa limpieza para evitar contagiarnos. Justamente eso es lo que quieren transmitir los médicos.
Ellos respetan los protocolos y las medidas. Los hondureños tenemos la obligación ahora, máxime cuando se abre la economía, de ser respetuosos y muy rigurosos con el lavado de manos y la mascarilla. Solo así es que vamos a evitar contagiarnos, porque a esta altura, si ustedes fueran irresponsables, sería una cantidad enorme de trabajadores de la salud, incluyendo médicos, enfermos y muertos. Lo dejo, doctor Haroldo López, para que sigamos reflexionando en un momento muy importante de la pandemia para Honduras. Sí, efectivamente, yo creo que, como lo mencionaba Elga, hemos aprendido de esta enfermedad. Sabemos los principios básicos de transmisión. Entendiendo eso, creo que sería absurdo que no siguiéramos pues las medidas de prevención. Lo dijo Lorenzo también, desde el inicio de la pandemia, la conocíamos que comenzó ya desde diciembre. En ningún momento el gremio médico ha dejado de trabajar y de enfrentar. Obviamente en algunos momentos con ansiedad, algún temor, pero entendiendo cuál es el mecanismo de transmisión, creo que sería un suicidio el no seguirlos. En este momento, pues, obviamente aquí traje yo mi mascarilla, porque tengo distanciamiento social con las personas que están a cargo de la parte tecnológica, no me lo he puesto. Esto quiero aclararlo también porque por ahí puede verse un malentendido de que estamos pregonando y diciendo las medidas de precaución, de profilaxis, y que no las cumplimos. Quiero hacer mucho énfasis en eso, en estas medidas básicas, porque por ahí vamos a leer por internet, en varios sitios, hay mucha información de tratamientos profilácticos, tratamientos que si los tomamos podemos evitar el contagio con el COVID. No hay nada demostrado en la actualidad de que esto nos vaya a evitar enfermedad. Y lejos de eso, más bien, nos puede dar una falsa percepción de seguridad. Es decir, que empezamos a tomar estos tratamientos que aparecen en varios sitios y creer que estamos protegidos. Hay que quedar bien claro en ese sentido. Lo que nos va a proteger va a ser el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de la mascarilla. Conocemos los principios básicos de transmisión de la enfermedad y debemos de seguir rigurosamente estos protocolos para que no lleguemos a contagiarnos y la población en general. Muy bien. Escueto, resumido, doctor Haroldo López, ese es el puntito clave. El lunes ya en la región 1, 2 y 3. En la 1, como hay menos incidencia de la pandemia, hay menos densidad poblacional, entonces las empresas van a abrir con el 60% de los trabajadores. En la región 2, no está en ningún extremo, las empresas van a abrir con el 40% de los trabajadores. Y en la región 3, donde está Tegucigalpa, San Pedro Sula y 11 ciudades más, donde hay mucha incidencia de la enfermedad y donde hay alta densidad poblacional, las empresas solo van a comenzar con el 20% de los trabajadores. Pero irán en transporte, que los empresarios van a poner al servicio de los trabajadores. Irán en transporte. Así que desde ahí comencemos a aplicar lo que los médicos nos están diciendo. ¿Cómo entiendo yo a los médicos presentes hoy? A los 3 médicos presentes, la doctora Elga Codina, el doctor Lorenzo Díaz y el doctor Haroldo López. Si nosotros no nos contagiamos y a pesar de estar en la primera línea de batalla, ustedes hondureños, si siguen las reglas como nosotros, también pueden evitar el contagio. Ese es el mensaje que yo internalizo. Y lo internalizo para mí y ojalá mis compañeros aquí, nuestra familia, nuestros amigos y toda Honduras. Si nosotros que estamos en la primera línea de batalla, con los enfermos, si nosotros que estamos expuestos con el público en nuestras consultas, no nos contagiamos, a pesar de la relación que tenemos con la gente todos los días en los hospitales y con los enfermos, ¿por qué usted no puede hacerlo? Y nos dicen los médicos, ¿saben cómo evitamos contagiarnos? Y que haya solo una doctora muerta hasta el momento, o pocas enfermeras muertas hasta el momento, o pocos trabajadores de la salud muertos hasta el momento, siendo respetuosos. ¿A qué respeto se refieren ellos? Se refieren a guardar las medidas de protección y limpieza. Lo que ellos hacen, quieren que nosotros lo hagamos. Y como saben ellos que estamos llegando a un punto complicadísimo porque se abre la economía, nos están diciendo, si ustedes no se enferman, no nos enfermaremos nosotros. Está clarito el mensaje. Está como el agua el mensaje. Después de la pausa continuamos con estas reflexiones aquí en Frente.
recordamos el tema de este martes para que participe a través de nuestras redes sociales. La pandemia del COVID-19 vista a través de la óptica médica y no de la angustia o el temor. De inmediato leemos sus participaciones a través de Twitter. Eduardo Ulloa: como ciudadanos debemos ser prudentes, sobre todo responsables, tener en cuenta las medidas de seguridad ante el COVID-19 para proteger nuestras vidas y la de los demás. Que prime la sensatez, sentido común y que no se apodere de nosotros la irresponsabilidad y sobre todo el miedo. Y nos deja una imagen. A ver, he sido joven y ahora viejo, pero nunca he visto juntos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan, dice. Es un lindo mensaje. ¿Lo puedes abrir más para que lo leamos bien? Es que sí. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Salmos 37:25. Está lindo el mensaje que nos deja este salmo. Así es. Marco Matamoros: la mejor óptica es crear la cultura, es salir, movilizarse y entrar a casa con todas las medidas de bioseguridad, no bajar la guardia. El temor es positivo para no tener mala percepción que todo está bien. La ansiedad se trata con el conocimiento y respeto a la enfermedad. Ricardo Colindres: es admirable el esfuerzo de nuestros médicos, sin embargo muchos medicamentos que siguen recetando han sido prohibidos en países de primer mundo, el catracho se refiere. Debemos apegarnos a los estudios y estándares internacionales y no experimentar, la mortalidad es muy alta, opina. El doctor Mayes: los contagios en el personal de salud son más que de los que se mencionan, muchos se manejan de manera privada, indica. Y por último, pregunte si en los hospitales públicos ya están listos con las medidas de bioseguridad. Deben ser responsables indicando que no están listos. Estas son algunas de sus participaciones a través de Twitter con el tema de hoy: la pandemia del COVID-19 vista a través de la óptica médica y no de la angustia o el temor. Miren, pero indistintamente de los números, indistintamente de cuántos médicos estén contagiados, indistintamente de cuántas enfermeras estén contagiadas, de cuánto personal esté contagiado, indistintamente si hay casos que se revelan públicamente y otros no, a mí me parece que el mensaje es el correcto. La pandemia no hay que enfrentarla con angustia y miedo, sino con respeto y responsabilidad, con disciplina. Dejo otra vez a la doctora Elga Codina, presidenta de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna. Sí, mire, Renato, es algo positivo. La pandemia es una forma terrible de cómo hemos cambiado nuestros hábitos de higiene y de salud. Hasta la higiene el medioambiental ha cambiado, ¿verdad? La pandemia ha sido, como quien dice, un evento que nos ha venido a hacer reflexionar que nada es realmente importante si no tenemos la salud, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es valorar nuestra salud. Esto ha venido a crear conciencia, el respeto y el reconocimiento al trabajo de los médicos y de los servicios que ayudan al personal médico, ¿verdad? Lo que decía ahí el doctor es cierto, el porcentaje de contagio en el personal de médico y de salud ha sido un poco más alto que en otros países. Sin embargo, los cuidados cada vez han sido mejor, más perfeccionados, ¿verdad? Y lo que mencionaba alguien ahí del catracho, el catracho es una lista de medicamentos que han dado buenos resultados en el mundo, ¿verdad? En algunos otros países hay controversia en muchos de esos medicamentos, de hecho en otros países los están eliminando de sus esquemas de tratamiento, pero en algunos países han dado resultados. La verdad es que no hay un tratamiento que cure esta enfermedad. Entonces, utilizamos una lista de productos que se ha visto que en alguna población ha dado buenos resultados y no se utilizan todos. Esto se utiliza como es la ciencia. La medicina es un arte, Renato. A usted, con la misma enfermedad, con la misma gripe que puede tener el señor Lorenzo, yo a Lorenzo le voy a indicar un medicamento a una dosis y a usted se lo voy a indicar a otro, no solo por el peso, por las comorbilidades, por el género, por la edad, la medicina es un arte individualizado.
¿verdad? A cada persona le vamos a dar lo que mejor efecto le va a hacer. Entonces el catracho es una lista que todavía está incompleta. Ahí hay un montón de medicamentos más que les indicamos a los pacientes que están en estado grave y que no salen en esa lista, pero esto es individualizado, no es que a todos les vamos a dar eso, así como a todos les vamos a dar maíz, no. Cada médico tiene su criterio de acuerdo al caso que esté evaluando personalizadamente y eso es lo que se les va a indicar. Probablemente no le indiquemos ninguno de esos productos, le indiquemos otro, ¿verdad? Pero todo es con conocimiento, todo es con conciencia. Entonces eso es lo que hemos venido nosotros a enseñarles, que hemos ido haciendo bien las cosas, así como las han logrado hacer en todos los otros médicos del mundo. Ustedes vieron el pánico que hubo en Italia. Sí. ¿Verdad? Cuando empezaron a haber grandes cantidades de personas que no tenían el control ni tenían el sistema de salud capaz para poderlo tratar, ¿verdad? Y posteriormente esto se ha ido controlando. Bueno, nosotros estamos entrando a ese pánico ahorita, pero vamos a tratar de manejarlo con el conocimiento y con la experiencia y la disciplina que lo han hecho en otros lados. Entonces nosotros tenemos que aprender lo bueno de otras culturas. Fíjense qué cosas. Cuando vino el cólera, ¿recuerdan ustedes el cólera? En los 90, el doctor Castellanos, más conocido como el Gordito, era el ministro de Salud. Y teníamos muy buena comunicación con el doctor Castellanos. Y yo recuerdo que le dije una vez, doctor, mire, hay que meterle miedo a la gente y que el cólera puede matar a una gran cantidad de hondureños si no se lava las manos la gente y si no tiene estos cuidados. En aquel momento yo decía, no, aquí, viendo la escolaridad de los hondureños, solo metiéndoles miedo, diciéndoles que esta enfermedad es mortal, van a hacer caso. Pero como ahora vamos a convivir con este virus, lo vamos a tener de invitado no deseado, pero ahí va a estar con nosotros. ¿De qué nos sirve el miedo? ¿Pesa más el miedo que el conocimiento? No. ¿Pesa más el miedo que la disciplina? No. Entonces, venzamos el miedo, porque el miedo implica hasta paralización. El miedo no lo deja a uno pensar, el miedo no lo deja actuar y sacar uno lo bueno que tiene. Entonces, como el país se va a abrir a la economía, antes que temerle, antes que andar muerto de miedo por el COVID, simplemente desde que salgamos de nuestras casas. Muchas gracias, doctora. La doctora Codina me acaba de regalar, a lo mejor, como dijo, no le miro mascarilla, Renato, es que la dejé en la oficina hoy. Me regaló esto. Al salir de nuestras casas, mire usted, con la mascarilla. Si podemos, con el botecito de gel. Manejamos o vamos en el bus, en el transporte, botecito de gel. Llegamos a nuestro trabajo, tocamos superficies, a lavarnos las manos. Eso es ser responsable. Así es que vamos, en medio de la pandemia y conviviendo con el virus, a producir sin miedo, sin temor, a actuar con responsabilidad. Creo que vamos a dejar a usted, doctor Lorenzo Díaz, con el último mensaje de esto para que abordemos otras aristas de la temática también con el doctor Haroldo López. Como hondureños debemos aprender a tener conciencia de vida, pero también tenemos que aprender que no somos inmortales. Tenemos que vivir intensamente cada día, sabiendo de que podemos morir o enfermar y que tenemos un tiempo límite. Por eso es que las cosas que consideramos importantes en este instante, la pandemia nos hizo ver que hay cosas más importantes: la familia, el poder sonreír, el poder estar con los nuestros, el escribirle a alguien que ya días no le escribíamos, el recordar personas. Entonces, saber que estamos vivos, saber que podemos morir y no somos inmortales. Y la otra cosa, voy a usar una reflexión del doctor Cámara. El doctor Cámara dice que ¿por qué esperar 40 años sentados en una silla para morir? Si tenemos que vivir, o sea, tenemos que volver a nuestras vidas normales, reaprendiendo cosas que desde niño sabíamos, cosas que desde niño debimos empezar a hacer. Entonces, ¿cómo es que la medicina es una mascarilla, lavarse las manos, ponerse gel?
proteger al otro, no estornudarle al otro, claro. Cubrirse para estornudar. Entonces creo que la medicina es bastante sencilla como para no hacerla. Si se complican, yo leí en el Facebook, por cierto, de la doctora Codina, ella colocó una cosa: resuelvan la economía los economistas, resuelvan las políticas los políticos. Nosotros venimos acá a decirle: si usted se mantiene sano, no nos enferma. Si usted se mantiene sano y luego enferma, estamos para atenderlo, estamos para ayudarlo, estamos para darle esperanza y que usted pueda vivir. Pero Dios tiene el control al final de nuestras vidas. O sea, algunos morimos, otros vivimos. Vi el versículo que enviaron del Salmo, sí. Pero hay un versículo que va para cualquier momento y es el que dice: pues por ignorancia perecerá mi pueblo. Entonces, entre más conocimiento, entre más ustedes conozcan la enfermedad, entre más se protejan, menos pereceremos. Entonces, me parece súper importante programas como estos, donde personas que están enfrente del temor de otros, lo hemos logrado superar. No digo que no me voy a enfermar, no digo que no me voy a contagiar de algo, pero hoy estoy sentado frente a ustedes diciéndole: no se enferme usted, no se enferme usted, cuídese. A eso venimos. Así es. Bueno, mire qué regalito, doctor Álvaro López. Ayer, como a las 9:30 de la mañana, yo salgo de aquí del set y me voy para la oficina. Y me dice mi asistente: aquí le mandaron, Renato, me dice, Microdacin. Óigame, conseguir estos medicamentos en las farmacias ahora está caro. Es bien Es difícil. su cajita feliz. Oiga, es mi cajita feliz. Es su cajita feliz. Mire, venían cuatro botecitos. Este es el Microdacin. Este es para el enjuague bucal y este es para ponerse en las fosas, en los ojos, en los oídos. Hombre, ¿y quién me lo regaló? Le digo. Y buscando, y fue la doctora Ruth Ramírez. Ruth Ramírez me envió este regalito. Bueno, ¿lo utilizan en alguna fórmula este? Nosotros lo utilizamos para desinfectar superficies. Sí, pero ya en el plano personal, No, yo no. 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 Aunque diga enjuague bucal. Sí, se supone que el cloro no es tóxico en grandes cantidades, ¿verdad? Sí. Pero tampoco es que debe ser ingerible. No, correcto. ¿Verdad? Pero bueno, sabrán los colegas, ¿verdad? Que tendrán estudios que lo están usando en uno mismo. Lo que usted decía, Sí. ¿verdad? Lo que usted decía, que no tenemos el medicamento Sí. universal para curarnos. Así es. O para prevenir esto. Se sigue experimentando, no hay vacuna ni Así siquiera. es, así Cada es. médico, en función de lo que ve en la persona, doctor Haroldo López, dice: a este le voy a dar esto, le voy a dar esto, le voy a dar Así es. lo otro. Es decir, la incertidumbre sobre cómo curar el COVID-19 está en el primer mundo, está en el tercer mundo. Exacto. No existe la certeza de que tal medicamento me va a ayudar. Gracias aquí nuestros médicos tienen varias fórmulas que han visto que ayudan a la gente cuando va en su fase inicial, ¿verdad? No cuando ya están complicados los pulmones. Adelante, doctor López. Sí, efectivamente, ya lo mencionó la doctora Codina. Hablaron del catracho hace un rato, del protocolo catracho, que algunos medicamentos que se mencionan que ya no están en algunos países vigentes. Yo creo que nadie, absolutamente nadie ahorita en el mundo tiene la última palabra en relación al COVID. Si cada país, cada sistema de salud tendrá que ir haciendo su propia experiencia de acuerdo a lo que tiene y reconociendo la población que está tratando. De ahí entonces que no satanicemos ahorita de repente las herramientas con que contamos. Lo que mencionaba Elmer Mayes, efectivamente, estamos hablando ahorita de mortalidad, no de contagios. Obviamente los números de contagios es mayor, mucho mayor en el personal de salud, eso es obvio. Pero no debemos de perder el objetivo de lo que estamos tratando de concientizar. La mejor forma de tratar una enfermedad es evitándola. Y la forma de evitarlo con lo que ya dijimos. Si no, veamos el ejemplo de los pacientes que estamos recibiendo. Particularmente yo estoy en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Es un hospital que ha sido designado para atención de COVID, de moderado y severo. De tal manera que estamos viendo la enfermedad en una etapa bastante avanzada y extrema para los pacientes.
Lo mencionaba el licenciado Álvarez hace unos minutos. No es lo mismo tratar a un paciente en etapa inicial que en una etapa tardía. De ahí entonces tener la conciencia todos de la prevención y al mismo tiempo de buscar ayuda de manera temprana para que podamos instaurar tratamientos que eviten la progresión de la enfermedad. Ya un paciente que nos llega en etapa 3, en la fase 3, perdón, ya de repente ya lleva sus probabilidades bastante en contra. Lo mencionaba Elga al inicio de este panel, que no se debe entender, no queremos dar a entender que ya es que vencimos la enfermedad. Estamos nada más tratando de orientar un poco en lo que debemos de hacer en este momento la reapertura. Pero tener la conciencia que estamos saturados ahorita en el sistema de salud de pacientes sumamente graves. Y también hacer la conciencia a quien corresponda de que debemos tomar todas las medidas para también atender esta población de pacientes graves que tenemos particularmente en el tórax. Estoy seguro que en el Seguro Social lo tienen, en el hospital escuela, todos los hospitales están en esta tónica. De ahí entonces que hay que ver el problema bajo varias ópticas. Uno es la prevención, otra la detección temprana, pero sin descuidar también la fase de tratamiento y el reforzamiento ahorita de nuestro sistema de salud, que ha sido precario y ha estado precario. Eso creo que salta a la vista, pero no es una excusa para que ahorita cada quien tome un rol importante. Y yo siempre lo menciono, debemos de estar de parte de la solución y no el problema. O sea, no solo estar criticando y criticando, sino dar soluciones para que podamos mejorar. Me gusta esa actitud, doctor López, me gusta esta actitud, doctora Elga Codina, doctor Lorenzo Díaz. Creo que esto es para todos los gremios, es para todos los hondureños. En este momento es de aportar nuestras mejores ideas para contribuir con el Estado de Honduras, porque un elemento del Estado de Honduras somos nosotros, su población de 9 millones de habitantes. Y es en este instante donde, claro que es válida la crítica constructiva, la crítica que intente corregir los excesos, pero aportar ideas en función de salir de esta, motivados para luego, en función de las lecciones que nos deja la pandemia, corregir nuestro débil sistema sanitario será fundamental. Tener la mejor seguridad social será fundamental. De eso se trata, salir de la pandemia y salir de la pandemia con los menos golpes posibles. Y salir de la pandemia con lecciones aprendidas, cómo mejorar nuestro país en dos cosas que son básicas: educación, salud, y yo le agrego a la salud con la mejor seguridad social, que solo la vamos a lograr con consensos, que es lo que menos hay en el país. Seguimos después de la pausa, ya en la recta final, con la doctora Elga Codina, el doctor Lorenzo Díaz y el doctor Haroldo López. Continuamos leyendo sus mensajes, esta vez a través de Facebook. Aristides Guevara: bueno, voy a hablar por los supermercados. Hasta hoy yo he podido ver unas medidas bien rigurosas por parte de ellos, pues miden la cantidad de personas que ingresan. Lo demás serán las personas que guardan la distancia sugerida. Por lo demás he visto muy bien, hay que ser disciplinados. Mireya Matamoros: debemos ser respetuosos y responsables, pero se abre la economía sin estar listos. Hace más de 20 horas murió el doctor Julio Licona del Hospital Escuela y Sinajer aún no lo levanta. Estaremos igual que Ecuador. Odalma Vindel: saludos para la doctora Codina, un excelente médico. Henry Smith: la reapertura inteligente está basada en el refrán hizo las del pato, indica. Yamilet Ruiz: estoy muy asustada, la reapertura será motivo de que la gente salga. Solo los bancos tienen control de circulación, de ahí ninguno controlará. Es mentira, ni los supermercados ni restaurantes. Licenciado Renato, use mascarilla, ya lo explicó que por lo de la voz, pero debe dar el ejemplo, dice Yamilet Ruiz, licenciado. Estos son algunos de sus mensajes que nos llegan a través de Facebook, @FrenteAFrenteHN. Bueno, pues ya recibí. Se encajona la voz. Sí, se encajona la voz. Y aquí los doctores son testigos aquí de que todo el mundo está protegido en el centro. No crean, si la doctora mira, desde que entró al edificio de Centro de Noticias Televicentro, que había descontrol, que aquí no habían medidas de bioseguridad, yo estoy seguro que inmediatamente ahí en el portón se pone la mascarilla, pero vio que entró, le desinfectaron el carro, también las plantas de los zapatos,
le tomaron la temperatura, aquí hay gel por todos lados, no sé por qué nuestra asistente no nos ha puesto el botecito de gel que siempre ponemos aquí. Mira que todo el personal interno en el estudio está con mascarillas, dice, hey, qué bien, aquí hay bastante seguridad y eso entonces le da confianza a uno para desprotegerse un poco cuando habla, ¿verdad? No, y en realidad todos nosotros andamos... Sí. Los cámaras, aquí miren los cámaras, así están los cámaras con su debida protección, con estas mascarillas NK KN95, por eso es que ellos tienen la certeza de que están en un lugar limpio, salubre y que hay menos riesgo de contagiarse. Solo por eso lo hacemos, pero en la calle andamos con esto. Los hospitales, yo lo dije ayer, tuve la experiencia en una sala de emergencia de un hospital que atiende el COVID-19, que por la misma puerta a la emergencia ingresan pacientes enfermos de cualquier patología y también ingresan los pacientes sospechosos de COVID y eso no puede ser. Así que yo sugiero, me dicen que son 2 hospitales, a los 2 hospitales privados que están atendiendo el COVID-19, que sean más rigurosos, en el tratamiento del COVID. Y yo diría que la Secretaría de Salud, a los hospitales que están tratando ya el COVID, los monitoreen para que sigan el protocolo adecuado. No, esto no es estigmatizar a nadie, pero esto es prevenir. El paciente con COVID que tenga su propio aislamiento dentro del hospital y los pacientes con otras patologías, pues ya sabemos, ¿verdad? En otro lado. Muy bien, lecciones. ¿Qué lecciones desde la óptica de los médicos nos ha dejado el COVID-19 para que inmediatamente que aplaquemos la curva, que tengamos un control, comencemos a corregir lo que haya que corregir dentro del sistema sanitario del país? Doctora Elga Codina. Sí, mire, la lección es que con miedo ni los animalitos aprenden, ¿verdad? Los animalitos aprenden con incentivos. Usted cuando el animalito hace algo bueno, le da un bocadito de algo que le guste. Igual el ser humano, con incentivos, con ideas positivas, con conocimiento, queremos llegar a todos diciéndoles de buena forma que está a su alcance el tomar todas las medidas para evitar el contagio del COVID. ¿Qué es lo que está a su alcance? Está a su alcance lavarse las manos correctamente, que ya todos lo saben cómo es, o aplicarse gel correctamente. No solo es así, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que hacerle a los deditos, a la parte posterior de la mano, es una aplicación correcta también de gel. Y lo otro, el distanciamiento físico, ¿verdad? Que tiene que ser 2 brazos, de mi brazo y el brazo de la otra persona, para evitar que sus gotitas de saliva, que muy probablemente nunca me lleguen si anda con esa mascarilla. Entonces está en nuestras manos el evitar andar tocándolo todo y al tocar algo volverme a echar alcohol gel o lavarme mis manos, ¿verdad? El higienizar mi ropa al llegar a mi casa, todo eso está al alcance de todos nosotros, ¿verdad? Lo que decíamos entonces no es con miedo, es con disciplina, con respeto a las leyes, a los protocolos que nos imponen en nuestro trabajo, en la fábrica, en el banco, en el supermercado, en la ferretería. Cada lugar que está aperturando tiene que tener un protocolo de prevención del contagio. Entonces tenemos que apegarnos a eso con madurez, ¿verdad? No es con rebeldía, no quiero esto, no, es con madurez. Todo está a nuestro alcance, ¿verdad? Y lo positivo también es que tal vez después de esta pandemia nos quedemos con un equipo más robustecido de médicos. Es probable que todos estos médicos que se han contratado, es probable que queden al servicio de la Secretaría de Salud Pública, ¿verdad? Entonces, es probable que quedemos con contratos estables y que gocen de toda la seguridad y los derechos que goza todo el mundo, que los médicos que han tenido contrato y que no gozan de sus beneficios, es probable que estos médicos queden con una estabilidad laboral. Es probable porque todavía no hemos visto realmente lo que se ha ofrecido, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos siendo positivos en que esto va a quedar la promesa, que no fue promesa política, sino que fue algo positivo que se está haciendo en favor de los médicos por estar en primera lucha, haciendo guardias más de 24 horas, trabajando frente a personas confirmadas de la enfermedad con el riesgo de contagiarse. Quedamos también con un equipo de epidemiólogos
robustecido, que sale al campo, que posteriormente no solo nos va a servir para el COVID, sino que también para el dengue, nos va a servir para la malaria y para muchas enfermedades emergentes, ¿verdad? Ocupábamos un equipo epidemiólogo, ocupábamos que se le dé la importancia a la epidemiología como ciencia. Quedamos los médicos comprometidos a realizar estudios de investigación y de ahí que nos salga el interés no solo del COVID, que nos salga el interés de estudiar y de publicar y de ser existir a nivel en el mundo académico mundialmente, existir en el mundo académico con nuestros estudios, con nuestra información de nuestra casuística, cómo se comporta nuestra población, ¿verdad? Eso nos queda después de este COVID y tal vez quedamos con un hospital nuevo, ¿verdad? Entre tanto ofrecimiento, yo tengo la esperanza de que todavía se puede hacer mucho con todo ese dinero que se ha logrado aprobar para el manejo de esta pandemia. Mire, se supone que invertimos 48 millones de dólares para 3 hospitales ambulatorios. De algo van a servir esos hospitales ambulatorios, asumo. No sé cuándo van a venir, si van a venir cuando ya la curva la hayamos aplacado, cuando hayamos controlado la pandemia. El hecho es que ahí se gastaron 48 millones de dólares. Pero bueno, aquí lo importante es que si en toda la historia hubiésemos actuado con el interés que hubo que ponerle a gastar, no sé cuántos gastos o cuánta inversión ha sido la correcta, así como van las cosas, esto lo vamos a evaluar después, pero si hubiésemos tenido siempre y sucesivos gobiernos el interés de invertir en salud, de sacar préstamos para invertir en salud, de sacar fondos nacionales para invertir en salud, posiblemente tuviésemos un sistema sanitario diferente en Honduras. ¿Cuál es la lección entonces? ¿Cuál es la lección que nos queda? Seguir, que se puede hacer. Que se puede hacer, que se puede invertir en salud, solo es que prioricemos el gasto. ¿Dónde queremos gastar para que los hondureños tengamos una mejor salud? E igual lo digo para el sector educativo, que se puede, y eso nos lo han demostrado en este momento, consiguiendo préstamos con el BID, consiguiendo préstamos con el Fondo Monetario Internacional, 551 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para salud. O sea, ¿por qué no siempre hubo esta intención de invertir en salud? Esa es la lección que nos queda a partir de ahora, ¿no? Voluntad para invertir. Conocemos nuestro país, sabemos lo que nos hace falta, pero debemos ser creativos para generar esos ingresos, como ha sido ahora. Debemos ser creativos para poder dar mejores condiciones de trabajo a los médicos, a las enfermeras y a las diferentes personas. Ustedes mismos acá en Televicentro han mejorado las condiciones de trabajo para ustedes mismos. Yo invitaría a la empresa privada, ¿sabe?, a que tome un rol protagónico dentro de los hospitales, porque hay formas de invertir de una manera socialmente responsable en los hospitales. Hay un centro que es un albergue que tiene el nombre de una de las empresas de hamburguesas, pero ¿por qué una emergencia no puede tener el nombre de una empresa que la remodele? Pueden apoyar en eso, ¿saben? A veces las políticas, cuando nosotros sabemos que el otro puede dañarse, que el otro sufre y lo permitimos, luego el sufrimiento puede ser nuestro. Entonces, cuando somos solidarios con los demás, ahorita estaba pensando que el Monseñor Garachana dijo 3 palabras, bueno, las uní y sale por, y después le puse por ti. Esta semana puede ser un por ti, porque es prudencia, obediencia, responsabilidad, trabajo intermitente ahorita. Entonces, resulta que si yo soy solidario con su dolor, luego alguien va a ser solidario con mi dolor. Entonces, los empresarios tienen una linda oportunidad de platicar con el gobierno y hacer cosas buenas por educación, cosas buenas por salud. Si nos pregunta si tenemos algo de equipo ahorita, pero se va a gastar. Porque ahorita todo el mundo está pendiente, pero los hospitales permanecen ahí durante 24 horas.
los 7 días a la semana, los 365 días. Entonces, ese relevo de equipo, ese relevo de personal, debe hacerse inteligentemente. Cuando la doctora Codina decía, trabajamos más de 24 horas, la misma persona atendiendo se va a equivocar en cómo protegerse también. Entonces, por eso deben contratar más médicos, por eso los hospitales deben tener mejores equipos. Esa es la lección que nos está dando, que debemos invertir en lo importante, debemos invertir en las cosas que le van a ayudar a usted y que luego me van a ayudar a mí. Entonces, la solidaridad, la prudencia, la obediencia y la responsabilidad son muy importantes en este momento. Y espero que con este programa a alguien hayamos impactado. No esperamos impactarlos a todos, ¿saben? Esperamos que alguien tome el mensaje. Y luego ese alguien le va a dar este mismo mensaje a otros. Entonces agradecemos como sociedad la oportunidad de que nos dieron de estar frente a tanto público. Porque si lo hubiéramos querido hacer nosotros solos, no hubiéramos llegado a tanta gente. No, es que esa es una de nuestras obligaciones como medios de comunicación y también para eso sirven los medios de comunicación, para masificar el buen mensaje. Y hoy creo que ha habido un buen mensaje. Ha habido un buen mensaje. El miedo que nos invade en este instante, los temores que nos invaden en este momento y que nos vuelven improductivos, porque el miedo vuelve improductivo a la gente. Sí. Se vence con disciplina, bien lo explicaba la doctora. Se vence con disciplina, se vence siendo riguroso en aplicar las medidas que nos recomiendan. Así se vence el miedo, así se vencen los temores. ¿Y por qué ellos que trabajan en la primera línea? Aunque la doctora admitió, como ser humano, sobre todo al comienzo le daba miedo, pero luego dijo, no, yo voy a enfrentar este trabajo y le voy a producir a mi país salvando vidas sin miedo. ¿Cómo me protejo? De esta manera. ¿Cómo evito el contagio? De esta manera. ¿Cómo evito el contagio? Con distanciamiento social. ¿Cómo evito el contagio? Que si toco cualquier superficie, luego me lavo las manos o me pongo gel. Eso es producir, enfrentando los problemas sin miedo, pero con conocimiento, con sapiencia, con disciplina. Ese es el mensaje que hoy queremos transmitirle a Honduras y que se lo hemos transmitido, y ojalá que ahora que abramos la economía la gente lo siga, porque si no lo sigue la gente van a haber más enfermos, van a enfermar a nuestros médicos y van a haber más muertos, y eso es lo que no queremos. Doctor, este segmento lo termino con usted, con el doctor Haroldo López. Para usted, ¿qué lecciones le deja al Estado de Honduras esta pandemia del COVID-19? Bueno, en realidad creo que más bien es una lección a nivel mundial. Y obviamente Honduras no está exenta de esta lección que nos ha dado esta pandemia. Y es el hecho de reconocer que un sistema de salud fortalecido, que muchos países lo tienen y aún así han sufrido las consecuencias de esta pandemia, en nuestro medio esto nos lleva a una trascendencia todavía mucho mayor. Creo que es lo principal, valorar efectivamente el sistema de salud y recordar que el sistema de salud no solo somos médicos, pues paramédicos, enfermeras, qué sé yo, equipamiento, infraestructura. Ahorita se ha hecho una lucha enorme, pues adquiriendo algunos insumos necesarios para la pandemia, medicamentos necesarios para la pandemia, pero creo que debemos de ir más allá. La lección que nos está dejando es que debemos de fortalecer nuestro sistema de salud. No es un lujo, es una necesidad, es un derecho humano. Y de ahí entonces que deberíamos ir trabajando todos los sectores, ya desde este momento, no solo en batallar contra la pandemia, sino también en ir diseñando, ir reestructurando lo que es nuestro sistema de salud, tanto de la Secretaría como la Seguridad Social. Creo que esa es la principal lección que nos ha dejado. Luego las demás cosas son muy propias de la epidemiología de esta enfermedad, que es el hecho de reconocer cómo la podemos evitar, y lo cual hemos fortalecido a lo largo de este panel, que son las medidas que hemos platicado ya repetidas veces el día de hoy, y que debemos de reinsertarnos en esta en la reapertura del sector económico, sin olvidar todas estas cosas de vigilancia epidemiológica para detectar con tiempo si tenemos un recrudecimiento de la pandemia, y por ende esto puede cambiar en cualquier momento. Pero creo que la principal lección sigue siendo el saber que debemos de contar con un sistema de salud verdaderamente fuerte.
Los doctores Elga Codina, Lorenzo Díaz, Haroldo López, ya con sus comentarios finales después de la pausa comercial. La economía tiene que abrirse, ya que no podemos seguir cerrados. En Estados Unidos tienen un tratamiento, así como maíz, que es vitamina C, esteroides y anticoagulante. Raúl Trejo, muchas personas se están contagiando porque se hacen la prueba y les sale negativa. Entonces se relajan en sus medidas de bioseguridad y es allí donde el virus se aprovecha. Efraín Andino, Renato, recordemos que si bien es cierto los médicos están en la primera línea de pandemia, pero ellos cuentan con el equipo de seguridad necesario, mascarillas, guantes, gorros, traje completamente hermético. ¿Será que los empleados también tendrán esas facilidades? Y en autobús, consulta. La empresa privada se comprometió a facilitarle mascarillas a los trabajadores, se comprometió a facilitarles transporte también. Y se nos ha dicho que en el momento que una empresa no cumpla con el protocolo, en ese momento se le va a suspender. Eso se nos ha dicho. Entonces, asumamos que los empresarios van a ser responsables desde el próximo lunes, facilitándosele a sus colaboradores mascarillas, jabón, gel y transporte. Asumamos que van a ser responsables, porque yo creo que hay más pérdidas con las empresas cerradas que invirtiendo un poquito en la protección y en la seguridad y en salud de los colaboradores. En eso deberíamos estar claros todos, para que después no existan los ayes o empecemos a reclamar que me suspendieron la empresa porque y no había razón. No, si se les suspende sus actividades es porque está fallando el protocolo. Hay que concienciarnos todos y los trabajadores poner de nuestra parte también. Y se los digo, yo les pongo mi ejemplo. A mí me gusta hablar con el ejemplo porque uno no es santo, uno tiene un montón de debilidades, uno no es perfecto, uno está aprendiendo hasta en su profesión, aprende todos los días. Al principio no es que era reacio, pero era un poquito indiferente. Vino la empresa y mandó un memo y dijo, es falta grave no ponerse la mascarilla en su empresa. Ya esa es responsabilidad de nosotros. En cualquier empresa, compañeros colaboradores, compañeros trabajadores, será falta grave que teniendo la mascarilla no nos las pongamos. Ya les expliqué por qué estoy así yo, ¿verdad? Es para tratar de que se me escuche bien el audio, pero ya en los pasillos cada quien anda con su mascarilla y no digamos en la calle. Con los últimos mensajes, Gabriel Andino. Continuamos con Camila Romero. Felicito a cada uno de los involucrados del sector salud por lo que ellos hacen. No tenemos cómo agradecérselo. Una pregunta, ¿dónde se puede denunciar empresas que no sigan las medidas de bioseguridad y obligan a los empleados a ir? Consulta también. Esa cuenta comenta, buen día a todos los presentes. Mi pregunta, ¿por qué si se dijo que no se utilizara la hidroxicloroquina, por qué la siguen recetando si se dijo que es un medicamento que se debe suministrar bajo vigilancia médica? Entonces, ¿cómo me piden responsabilidad? Es una consulta. Eso está claro. No, eso también yo lo tengo claro y le voy a dar la respuesta a la gente. La OMS fue la que sugirió eso. Entonces, en ese programa Solidaridad de la OMS, con pacientes que estaban suministrándole hidroxicloroquina, sí se suspendió. Pero Honduras, el Estado de Honduras, por consejo de los médicos, dijo, fuera del programa Solidaridad, que nuestros médicos sigan utilizando la hidroxicloroquina porque está dando buenos resultados en Honduras. O sea que nuestros médicos en el tratamiento catracho siguen utilizando la hidroxicloroquina. Solo no se utiliza en el programa Solidaridad de la OMS a los pacientes que estaban siendo tratados con este medicamento. Pero fuera de ese programa, en el tratamiento catracho, los médicos siguen utilizando la hidroxicloroquina, decisión del Estado de Honduras. Decisión del Estado de Honduras. O sea que no es irresponsabilidad ni debe buscar contradicciones usted, porque en el tratamiento catracho y en su primer nivel siguen utilizando el medicamento. Adelante, Gabriela. Bien, un último mensaje de Maynor Vargas. Felicitaciones a los colegas. Un porcentaje de la población acata los protocolos de bioseguridad. Sumado a esto, se angustian por adquirir ciertos medicamentos profilácticos promocionados. ¿Qué opinión les merece y qué recomendación darían? Estos son los comentarios que nos llegan a través de Twitter, @FrenteAFrenteHN. Y yo no quiero terminar este programa
no quiero terminar en este programa sin decir cuánto necesitamos de los médicos, no porque nos atiendan en los hospitales o en sus clínicas privadas. Cuánto necesitamos los hondureños, y lo han demostrado en esta pandemia, del conocimiento de los médicos. Dirá usted, y hasta ahora se da cuenta. Renato, no, siempre lo supe. Pero hoy más que nunca veo que esa formación de los médicos hondureños la necesitamos. Necesitamos el concurso de ellos, la sugerencia de ellos, el conocimiento de ellos, sobre todo en materia sanitaria. Y me ha gustado el compromiso de los médicos con sus consejos. Me ha gustado la participación de ustedes y de todos los médicos que han asumido un liderazgo para concienciar a Honduras. Hombres y mujeres, he visto a médicos surgir, aparecer en los medios, no buscando fama, no la necesitan, sino concienciando a los hondureños. Yo soy uno de los 9 millones de hondureños que digo, los médicos deben tener una participación más activa en el futuro de Honduras y en la construcción de Honduras. Los he visto ser críticos, pero también los he visto ser propositivos. Y eso es lo que me ha gustado de todos los médicos que han intervenido. Me ha gustado, esto están fallando, en esto el gobierno no está haciendo las cosas bien, pero debe hacer esto, debe hacer lo otro, debe hacer aquello. Me ha gustado esa actitud de los médicos hondureños, y por eso digo, y lo digo desde lo más profundo, los médicos nos han demostrado una vez más que su concurso es vital, es fundamental, no solo para crear un mejor sistema sanitario, sino también para un proyecto de seguridad social bueno que necesitamos en Honduras, sino en cualquiera de las áreas en las que estamos construyendo post pandemia al país, que ojalá sea diferente. Así que mi agradecimiento a nombre de Honduras, porque no solo se trata de que están arriesgando sus vidas ahí en los hospitales o en las consultas tratándonos a todos nosotros, sino que vale el conocimiento de ustedes y además la conciencia social, y eso es fundamental. Así que por favor, puede pasar la pandemia, pero los médicos deben seguir siendo beligerantes en Honduras en la construcción de un mejor país, y yo digo, deben seguir con esta actitud crítica hacia lo malo y propositivos para corregir los excesos o las cosas malas que a nivel de políticas públicas se hagan. Mi admiración y mi respeto para ustedes. Mi admiración y respeto para ustedes. Voy a la pausa y hoy sí vengo con los comentarios finales de los médicos presentes aquí en el set, y también el doctor Haroldo López, que está en... ¿Dónde está el doctor Haroldo? En Dunkin' Donut, frente a la universidad. Ahí le vas a dar alguna consultita, tiene que dar alguna consultita gratis, doctor. Claro, con mucho gusto. Es una broma, doctor. Correcto, buenos días. Bueno, sí, ya estamos en la recta final. Miren que la gente con estos tratamientos, el catracho y el maíz, pregunta bastante porque la gente está pendiente. Sí. Oh, y esto no es, estos medicamentos de catracho y maíz no es para prevenir, ¿verdad? No. Eso no son tratamientos preventivos. No. No, no son tratamientos preventivos, téngalo presente. Eso es cuando esté ya en la fase inicial con los primeros síntomas, ¿verdad? Tiene síntomas. Estas fórmulas de médicos hondureños que han incidido y que han reducido la letalidad. Sí, es importante. El doctor Hoffman Valerio, es de nuestros Mejía, invitados en el Congreso siempre. Videa. Y está, nos dio la luz cuando no teníamos que dar. Sí. Entonces, al final, cada quien está haciendo su parte, ¿sabes? Sí. Y hasta ahora, como lo dijo la doctora Codina, no existe un tratamiento ideal, no existe, si estamos aprendiendo de la enfermedad. Sí. Lo que fue bueno en un lado lo copiamos para nosotros, pero después se investiga que ya no, entonces vamos a ir haciendo modificaciones.
todo es experimental. Cuando algo es nuevo, todo es experimental. Expertos no hay. Son 150 días de enfermedad. La mayoría de los estudios son con 41 personas, 31 personas. No tenemos una vacuna, pero puede ser en 12 meses o en 18 meses. Por eso hay que cuidarse, porque no hay vacuna ahorita. Porque hay que trabajar, porque mucha gente necesita comer. Y si no trabajamos, es muy difícil que puedan... Es diferente ver desde la óptica del que día a día tiene que conseguir su dinero, ¿sabe? Para alimentar a su familia. Entonces, por eso hay que ser solidario. Porque mi realidad o la realidad suya va a ser diferente a la de otros. Entonces, cuando actuamos como humanos, cuando actuamos como adultos, el adulto, le decía yo a usted, no es caprichoso. El adulto no es egoísta, sino que cumple las reglas. Los niños, cuando actuamos como niños, es que rompemos reglas, hacemos berrinche, no obedecemos. Entonces necesitamos una Honduras adulta, en realidad. Y gracias a los hospitales públicos que han atendido el COVID se han fajado. Nuestro agradecimiento a todo el personal. El seguro social, del que todo mundo habla mal, casi todo habla mal del seguro, se ha fajado el seguro. Y han dado una lección de organización y de atención bárbara también. Nuestro agradecimiento especial al seguro social, con todo y las limitantes. Así que si este espíritu prima, sigue, permanece, se amalgama, se consensúa, mire, muchas cosas lindas podemos hacer post pandemia en Honduras, doctora. Así es. Usted trabaja en el seguro, si ella es la presidenta de la Asociación de Médicos del Seguro Social. También, sí, el Seguro Social está trabajando con esta pandemia desde antes, con sus médicos, proponiendo protocolos de tratamiento, flujogramas de pacientes, por donde van a fluir los pacientes, como mencionaba usted, no van a pasar los pacientes por donde pasan los otros pacientes con no COVID, ¿verdad? Entonces se han ido proponiendo flujogramas, modificando la estructura del edificio, bloqueando áreas, proponiendo logística para recibir toda esta pandemia. Y yo pienso que el Seguro Social ha sido el ejemplo de mayor organización a nivel nacional, ¿verdad? Entonces sí hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Y a mí me satisface el orgullo, porque ya he conversado con varios médicos que trabajan en el Seguro Social, el orgullo que sienten los médicos y el personal de enfermería, y imagino que radiólogos y todo el personal de salud del Seguro Social, con la forma como se ha conducido el Seguro Social en esta pandemia. Los veo pero orgullosos de su institución, ¿ve? Así es. Y eso es bonito, eso es bonito. ¿Cómo estamos en el Instituto Nacional Cardiopulmonar en este momento, doctor Haroldo López? Bueno, iniciamos ya la atención del COVID desde el primer día, el 11 de marzo. La organización también venía desde el año pasado, empezamos a organizar servicios, líneas de atención. Obviamente la parte de personal con que ya contamos, los médicos que estamos ya de planta, pues nosotros que iniciamos en la atención de estos pacientes, hay un flujograma bien claro por dónde deben de circular. No hemos dejado de atender, aunque obviamente en menor cuantía, a la población básica del Instituto Nacional Cardiopulmonar, es que el paciente cardiópata o neumópata, ya que también tienen sus problemas médicos que deben de ser vistos. Estamos trabajando alrededor de un 90% atendiendo COVID y un 10%, un poco más, atención hacia otro grupo de pacientes. Obviamente no puedo decir, y no lo voy a decir porque sería faltar la verdad, que tenemos todo para atender ahorita esta pandemia. Estamos haciendo, por lo menos el grupo médico, el grupo personal humano, el mejor esfuerzo por salir adelante. Urge la participación del gobierno para tratar de mejorar todavía más. Estamos teniendo una oleada de pacientes sumamente graves que requieren de insumos, equipamiento y personal especializado. En esa realidad estamos. ¿Qué insumos y equipamiento, doctor? ¿Qué necesitan ahí en este instante? En este instante, por ejemplo, tenemos 13 ventiladores, estoy hablando de equipamiento. De esos 13 ventiladores realmente tenemos 6 nada más que están siendo utilizados. Hay otros que necesitan insumos como sensores, circuitos, porque son reutilizables en cada paciente. De esos son 4 ventiladores que requiere que podamos adquirir esto para que podamos asistir a estos pacientes. Las salas de COVID, fuera de cuidados intensivos, en donde hicimos ayer una pequeña proyección,
tenemos alrededor de un 50% que requiere asistencia ventilatoria más allá de lo que es una mascarilla reservorio, si no necesitamos alto flujo. Contamos ahorita nada más con 2 equipos de alto flujo para todo el hospital. Ayer teníamos en sala de COVID, fuera de cuidados intensivos, 8 pacientes que requerían esta terapia con alto flujo, de los cuales solo teníamos prácticamente 2 pacientes que los podíamos atender. Entonces, ese tipo de cosas es necesario que las autoridades se acerquen a la institución para que podamos dar atención a este grupo de enfermos. Hemos insistido mucho en la prevención, pero no podemos descuidar también la parte terapéutica en donde nos vemos con bastantes dificultades. No, señora ministra, señores del gobierno, están escuchando a un médico que trabaja en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, que habla de las carencias, para que por favor se animen y provean de lo que necesitan estas instituciones. Doctora Elga Codina, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, licenciado Renato, por permitir dar cabida dentro de su labor a asuntos que vienen a enriquecer a la población, a que dan enseñanza, ¿verdad? Le doy gracias al doctor Lorenzo, al doctor Alonso, a cada médico, a cada enfermera, a cada microbiólogo que trabaja con pacientes, a cada camillero, a cada guardia de seguridad que trabaja en cada hospital, a cada persona de la morgue, a cada persona que hace su función, porque sabemos que están haciendo una función extra y una función que está imponiendo más riesgo de lo habitual. Entonces les damos las gracias a todas esas personas que trabajan para recibir y para resolver el problema de salud de todo Honduras. Gracias de nuevo a la doctora Elga Codina, presidenta de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, presidenta de los médicos del Seguro Social. Gracias al doctor Lorenzo Díaz, presidente del Comité Científico de esta Sociedad Hondureña de Medicina Interna. Como siempre, doctor, ya sabe, a la orden, felicidades. E igual para el doctor Haroldo López, que estuvo hoy desde Dunkin' Donuts. Es que ya les digo por qué, doctor, ya les digo. Hicimos un sorteo porque el protocolo del Centro de Noticias Televicentro es que aquí ahora solo deben estar 2 panelistas y a 2 metros de distancia. Entonces hicimos un sorteo. ¿Quiénes van a estar en el Centro de Noticias y quién va a estar en Dunkin' Donuts? Y le tocó a usted estar ahí, pero me imagino que con cafecito caliente, ¿verdad? Siempre me la gano, ¿no? No hay problema. Pero hubo cafecito. Sí, aquí estamos con el cafecito. Ah, bueno, eso es importante, doctor. Saludos y a su familia, igual para ustedes. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Bien, gracias por el compromiso que tienen con el país. A todos muchas gracias. Buenos días, y usted ya sabe, el COVID y ahora que se abre la economía, no se vence con miedo que paraliza, se vence con disciplina. Si sale a la calle, disciplinado con mascarilla y lavándose las manos a cualquier momento. A todos muchas gracias, buenos días.